ingresamos al ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 45 en el que me dedico a tratar el tema. Y estamos en el programa octavo en el que trato los libros sapienciales, es decir, ya hemos hecho toda una introducción de 7 programas. Empezamos a abrir las puertas al libro de los Proverbios y lo último que hemos tenido en cuenta es los 3 tipos de paralelismos que nosotros encontramos dentro de lo que es el libro de los Proverbios. Hablamos del paralelismo sinonímico, hablamos del paralelismo sintético y ahora vamos a tratar la tercera forma de paralelismo que vamos a encontrar en el libro de los Proverbios, y es el paralelismo sintético. En este caso volvemos a encontrar los 2 hemistigios. ¿Recuerdan? Son las mitades de los versos. Yo les expliqué en el programa anterior lo que es un hemistigio. Pero la relación que se establece entre uno y otro es un poco distinta en el paralelismo sintético. Entre el hemistigio A y el hemistigio B, o sea, la primera parte de un verso y la otra media parte, hay un cierto paralelismo, pero ya no se trata de una simple repetición como pasa, y recordarán, en el paralelismo sinonímico, ni tampoco se trata de una contraposición, que es lo que expresa el libro de los Proverbios en el paralelismo antitético, sino que en el paralelismo sintético estamos tratando y diciendo que el hemistigio A, el poeta en él enuncia una idea, y en el hemistigio B, para que sea fácil de entender, prolonga, digamos así, esa idea, o sea, la amplía, la completa, podremos decir, como que saca una conclusión en la segunda parte, por eso es sintético. El ejemplo más típico puede ser un salmo que todos conocemos muy bien: el Señor es mi pastor. Como decimos en el salmo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. O sea, ya no hay repetición de la misma idea, ni contraposición entre 2 ideas, ¿se dan cuenta? Sino que hay un enunciado, el Señor es mi pastor, y luego otro, la otra parte, el otro hemistigio, la otra mitad del verso, nada me puede faltar. Lo que hace es completar la idea. Así encontramos toda una serie de posibilidades que se podrían ir viendo, digamos, analíticamente, a través de la lectura de los textos. Por ejemplo, voy a tocar otro salmo. El Salmo 41, en su versículo 1, dice: feliz el que se ocupa del débil y del pobre. El Señor los librará en el momento del peligro. O sea, tenemos los 2 hemistigios. El primero enuncia una idea. ¿Cuál es? Feliz el que se ocupa del débil y del pobre. Inmediatamente después se saca una conclusión. El Señor los librará en el momento del peligro. Esta es una gran realidad, es una gran enseñanza. La persona que se ocupa del débil y del pobre siempre va a estar librada en el momento del peligro. Lo que Dios dice no se desdice. Veamos, por ejemplo, el libro de los Proverbios. Los llevo exactamente aquí para que ustedes vean el paralelismo sintético. Capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice la palabra: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre.
Acá queda muy claro, el paralelismo sinonímico se expresa de una misma manera. Podríamos decir que lo que hace el paralelismo sinónimo o sinonímico, ambas son palabras aceptadas en teología bíblica, se expresa la misma idea, pero se introducen algunas variaciones porque si no sería demasiado, llamaríamos así, tautológica la repetición. ¿Qué quiero decir? Que sería demasiado tautológica, innecesaria la repetición. La tautología es una afirmación redundante. Es como si yo dijera en el lenguaje popular nuestro, voy a ir a la peluquería a cortarme el pelo. Ya se sabe que si uno va a la peluquería es a cortarse el pelo, el cabello, ¿no es cierto? Entonces, digo, sería una repetición tautológica. Continúa este texto de Proverbios, porque son una diadema de gracia para tu cabeza y un collar para tu cuello. En el paralelismo sinonímico son dos imágenes que en el fondo expresan la misma idea, o sea, se refiere al valor que tiene la sabiduría. Son una diadema, se refiere a la instrucción, se refiere a la enseñanza, son una diadema de gracia para tu cabeza y un collar para tu cuello. Ven que es una ampliación, agregar un collar para tu cuello. Otro ejemplo es el de Proverbios 2, del 1 al 2. Dice la palabra, Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas contigo mis mandamientos, prestando oído a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento. Ven como la poesía hebrea, en virtud del paralelismo, tiene una cadencia, llamémosle así, muy especial. Hay un filósofo alemán, Herder, que analizó el fenómeno del paralelismo en la poética hebrea. Hablaba de una rima del pensamiento para caracterizar justamente este estilo propio, esta modalidad, digamos, de la poesía bíblica. No es rima verbal, sino una rima conceptual, una rima del pensamiento. Acá encontramos en Proverbios 2 también, en los versículos 4 al 5, si llamas a la inteligencia y elevas tu voz hacia el entendimiento, si la buscas como si fuera plata y la exploras como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y encontrarás la ciencia de Dios. O sea, las ideas salen como por dos rieles. El poeta no se contenta con enunciar, sino que siente la necesidad de repetir, de volver sobre la misma idea, y de esa repetición brota una mayor fuerza expresiva. Y así prosigue, termina, porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden la ciencia y la inteligencia. Quería entonces llamarles la atención sobre este rasgo de la poesía hebrea, porque de esa manera tenemos un instrumento, digamos, adecuado para poder profundizar un poco más en el sentido de los textos. En la actualidad, los exégetas, o sea, los investigadores de la Biblia, que son personas, son biblistas que donan su vida a la investigación de la Biblia, son científicos de la Biblia, los exégetas se han vuelto a interesar mucho por el estudio de la poética hebrea, y todo está un poco en revisión siempre a través de los años, porque la palabra, como es de Dios, es infinita y se sigue profundizando. Pero de todas maneras todavía
no se ha logrado dar una explicación más satisfactoria que esta. O sea, la ley del paralelismo como principio fundamental de la poética hebrea, por una parte, y las tres formas de paralelismo que acabo de compartirles, que son el paralelismo, como lo hemos visto, sinonímico, el antitético, y hoy con este énfasis que estoy poniendo en el paralelismo sintético. Podemos pasar entonces ahora al segundo punto, relacionado digamos, más directamente con el contenido de los proverbios. Ahora, a mi entender, si uno no sabe todo lo que explico hoy y lo que expliqué en el programa anterior, no se puede entrar bien en una comprensión correcta de lo que contiene el libro de los proverbios. Sabiendo estos movimientos de la poesía hebrea, estos paralelismos, se nos es mucho más asequible poder ingresar. Entonces, respecto de este libro de los proverbios, lo primero que podemos decir es que contiene varias colecciones de proverbios, es decir, varias colecciones de refranes, varias colecciones de máximas, o bien llamados aforismos. ¿Recuerdan esta palabra? Un aforismo. Aforismo es una declaración breve. A eso se llama máxima o bien aforismo. Hipócrates, ya en el siglo, él vivió entre los años 460 y 370 antes de Cristo. Fue el primero que usó el término aforismo. Es una palabra griega. Al decirles que es una declaración breve, se me ocurre, hay un aforismo que dice: los sabios buscan la sabiduría, los necios creen haberla encontrado. ¿Ven la diferencia? Los sabios buscan la sabiduría, porque es interminable, uno siempre está en movimiento de descubrir y aprender. Los sabios buscan la sabiduría. El aforismo dice: los necios creen haberla encontrado, no la buscan, ellos ya creen que la tienen. Hay mucha gente que entra en este aforismo, creen que saben y no saben, y si no estudiaron menos saben, pero ellos interiormente, como son necios, creen que ya encontraron la sabiduría y nunca la buscaron. Buscar significa no crear algo por la imaginación, sino sentarse, dejarse enseñar, escuchar a las personas que saben más. Entonces digo, hay muchas, ¿no? No sé, se me ocurre otro aforismo que dice: las máquinas deben trabajar y las personas pensar. ¿Ven? Esto es una declaración breve, es una sentencia definitiva. Estas son máximas, estos son aforismos. Y esto lo vamos a encontrar mucho en Proverbios. Y presenta este libro la característica, y es que el proverbio es una frase concisa, es una frase, digamos, breve, expresada poéticamente, siempre expresada poéticamente. Por lo general se trata de una frase, digamos, de carácter incisiva, que trata de delimitar cierto ámbito de la realidad sometida a la experiencia del hombre y de expresarla poéticamente. Hay dos características que se presentan cuando leemos este tipo de sentencias, de aforismos. Por una parte, la agudeza de la observación. Uno incluso se queda pensando, hay una agudeza de la observación. Y por otra parte, la felicidad de la expresión. O sea, el hecho de haber encontrado una expresión poética adecuada para transmitir esa experiencia,
como lo hace el sabio. Esta suele ser la característica común de todos los refranes o de todos los proverbios. Vuelvo a decir, la agudeza de la observación, por un lado, por otro, la felicidad de poder expresar lo que se observa. Leyendo más o menos detenidamente el libro de los proverbios, estos se van sucediendo uno tras otro, sin mucha conexión entre ellos. A veces incluso encontramos algunas formulaciones contradictorias al estilo de no por mucho madrugar se amanece más temprano y el que madruga Dios lo ayuda, como les expliqué hace unos 2 programas creo. Es decir, encontramos eso. Por un lado, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Por otro lado, el que madruga Dios lo ayuda. Bueno, encontramos estas formulaciones, como les digo, contradictorias. Pero todas dejan una enseñanza. Porque es real que no por mucho madrugar va a salir el sol antes, ¿no es cierto? No va a amanecer más temprano. Va a amanecer cuando Dios lo dispone. Y al que madruga Dios lo ayuda, también uno nota que cuando uno se levanta temprano, el día rinde. Todo depende de la actividad que tenga una persona, de sus horarios de trabajo, etcétera. Aparentemente se trata de, entonces, enunciados contrarios, y sin embargo, los dos son verdaderos, según las circunstancias. Repito, no por mucho madrugar se amanece más temprano, y al que madruga Dios lo ayuda. O sea, hay que adaptarlos a las circunstancias. A pesar entonces de la contraposición de enunciados, donde no es posible encontrar un orden temático, digamos, uniforme, podemos descubrir cuál es la concepción del mundo, la concepción de la realidad que ha quedado plasmada en esta sabiduría tradicional. A esto hay que prestarle atención. Esta visión del mundo, enunciada brevemente, se puede formular de la manera siguiente. Primero, el punto de partida de todo es la idea de la creación. Hay que tener esto como parámetro en el libro de los Proverbios. Dios es el creador de todas las cosas. Este sería el trasfondo. Dios es el creador de todas las cosas. Además, Dios ha creado las cosas con sabiduría, de manera que la sabiduría del creador ha quedado impresa en el orden de la creación. Basta con mirar la naturaleza, ¿verdad? La visión, digamos, sapiencial del mundo, tal como la encontramos en el libro de los Proverbios, y vuelvo a decir, en aquello que hemos dado en llamar la sabiduría tradicional de Israel, es radicalmente optimista. Esto tenemos que afirmarlo con toda insistencia, porque en ese rasgo encontramos la fuerza y la debilidad de la sabiduría tradicional. Dios es el creador de todas las cosas y todo lo ha hecho con sabiduría, de tal manera que la sabiduría del creador ha quedado impresa en el orden de la creación. Como decía San Agustín, la persona que no cree en Dios es porque tampoco tiene interés de que Dios exista, porque basta con ver la creación para darse cuenta que ningún hombre puede hacer esta obra, ni producir el oxígeno que tiene el cosmos, ni dar el aire, ni cambiar de color las tonalidades del cielo, ni la aparición de las nubes, ni el correr de las nubes, y así sería interminable lo que podemos describir. O sea, la sabiduría de Dios está, por así decirlo, grabada en las cosas. Está grabada en el ritmo de los acontecimientos naturales, pero también en los acontecimientos históricos y en los acontecimientos humanos. O sea, son 3 tipos de acontecimientos. Repito,
la sabiduría de Dios está grabada en el ritmo de los acontecimientos naturales, en el ritmo de los acontecimientos históricos y en el ritmo de los acontecimientos humanos. De tal manera que la sabiduría del hombre, o dicho de otra manera, la actitud del sabio, consiste en abrir los ojos de la realidad. Si abrimos los ojos a la realidad y sabemos mirar bien las cosas, vamos a descubrir el sello de la sabiduría, que ha sido impreso por Dios ya en el orden de la creación, y consiguientemente tendremos pautas, tendremos normas, tendremos directivas claras para comportarnos sabiamente. Esta idea de un orden puesto por la sabiduría de Dios en las cosas, esta, digamos, capacidad del espíritu humano para penetrar con su buen sentido, con su capacidad de reflexión, con su capacidad de ver y de esa manera encontrar la verdadera sabiduría, es uno de los acontecimientos fundamentales del libro de los Proverbios. Así es que uno lo puede llegar a apreciar. Entonces, para redondear y terminar este bloque en este momento, quiero decirles que esta visión optimista de las cosas, que tiene ciertos paralelos en la sabiduría del Antiguo Oriente, adquiere en el pueblo de Israel su sello particular. Ya decíamos que Israel recibió muchas influencias de su medio ambiente. Sin embargo, no es un receptor pasivo de los aportes de fuera, digamos. Ciertamente es preciso reconocer que existen influencias, por ejemplo, de Mesopotamia, de Egipto o de Canaán, pero el pueblo de Israel, como decía el padre Helin, fue el pueblo filtro, es decir, estuvo históricamente capacitado para asumir, para recibir toda clase de influencias, pero al mismo tiempo para transformarlas de acuerdo con ciertos principios inalienables, o sea, fundados sobre todo en esa fe robusta en Dios, que actuaba como elemento purificador y transformador de cada persona. Bueno, vamos a seguir trabajando este tema en el próximo encuentro que tengamos. Como siempre, les recomiendo escuchar toda la enseñanza que doy en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, con doble Z se escribe, Claudio Rizzo Teólogo. Así, antes de escuchar la próxima enseñanza, uno escuchó la anterior y va removiendo muchos elementos. Estamos hoy, como dije al inicio, en los libros sapienciales, octavo encuentro de este desarrollo. Dios quiera que esto que estoy enseñando esté impregnando el alma de cada uno de nosotros para actuar con sabiduría, como Dios quiere.